El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Ya estamos de vuelta con todos ustedes, lo prometido es deuda, vamos a hablarles de ciruelas. El ciruelo es precisamente un árbol muy resistente al clima, perfecto para nuestra comarca. Por eso poco a poco se van sustituyendo especies tradicionales como el albaricoquero búlida. Aprendemos sobre la variedad en Reina Claudia de Tolosa y lo hacemos en el siguiente reportaje. Buenos días, soy Andrés García, residente de la pedanía de Cañada de Agra. Como sabéis, es una de las pedanías pertenecientes a la ciudad de Ellín, ellinero hasta la cepa, de pura cepa. Y bueno, pues como tal, me siento muy orgulloso de poder participar y contribuir a lo que es crear riqueza en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entiendo desde mi punto de vista que la agricultura se ha convertido en el gran motor económico de nuestra ciudad, muy falta de inversiones en otras áreas, como podría ser la industrial o la turística, pero bueno, afortunadamente tenemos el sector agrícola, que es un gran motor económico de lo que es la comarca. Se ha producido, se ha eliminado lo que era la excepcionalidad de antaño y hoy en día el campo está produciendo los 12 meses del año. Tal es así que se ha diversificado muchísimo entre hortalizas, fruticultura y se ha originado, pues digamos, un gran motor económico en lo que es la comarca. Esto ha venido muy motivado también por la cuestión de la carencia de agua en otras comarcas, ¿no? Los recursos naturales como es el agua, la climatología son los factores determinantes para poder producir en el campo. En este caso, hoy se están produciendo ya hortalizas o otro tipo de productos que en comarcas como Murcia o Cartagena o en otras zonas de España han dejado de producirse por falta de agua. Aquí afortunadamente tenemos agua, no podemos decir que tengamos toda la que queramos, pero afortunadamente más o menos podemos tener la que podemos necesitar para estar produciendo. Esta situación climatológica ha originado que se vayan produciendo pues, cambios sustanciales en lo que era la producción de hace unos años con la que hemos tenido hoy. Ha habido que adaptarse a las situaciones, ¿no? Ha desaparecido prácticamente la totalidad del albaricoque búlida, se está sustituyendo por otras variedades, hablan del tipo francés, o otras variedades que yo no tengo, pero estas variedades, según me llega a mis oídos, no es tan apreciada como era el albaricoque búlida. Fue un grave problema, porque esta comarca era muy productora de albaricoque. Ha
desaparecido esta producción y se ha ido sobre todo a la producción de melocotón. Hoy hay muchísimas variedades de melocotón que coge un espectro temporal muy amplio, prácticamente se empieza a recolectar fruta en mayo y llegamos hasta finales de septiembre por las muchas variedades que hay. Y otra de las variedades y otra de las especies que ha venido a sustituir el albaricoque de una forma más masiva ha sido el ciruelo. Para sustituir a todas aquellas variedades que hubieron de albaricoque, pues se ha sustituido por otras especies, en este caso el ciruelo. El ciruelo, aunque tenía implantación aquí en la comarca, porque se dan las condiciones climatológicas adecuadas, pero tampoco era un producto que tuviera una gran implantación en esta zona. Bueno, como estábamos diciendo, este fruto es un fruto bastante agradecido, diría yo. Pero eso no quiere decir que no tenga su problemática y tenga a veces que las cosechas se diezmen de una forma importante. Este año, por ejemplo, hemos tenido una gran pérdida de cosecha por lo que fue la helada. En plena floración, cuando teníamos ya una floración de un 30-40%, vino unas heladas, todo lo que había un estado fenológico F, hasta que la flor abre, prácticamente todo se heló. Estuvieron ahí unos 15 o 20 días donde la temperatura, ya sabéis que las especies vegetales son muy sensibles al frío o a las temperaturas, ¿no? A los días, o 15 o 20 días, volvió el tiempo fuerte, otra vez la temperatura alta, y aquello supuso que volviera a hacer una segunda floración. Esa segunda floración no acogió la calidad que debería tener. Y eso lo apreciamos aquí en el fruto. Fijaos, por ejemplo, si cogemos calibres que pueden ser un calibre de 40, fácil, 45, y en cambio vemos que generalizadamente podemos tener un calibre pequeño cuando no hay otra cosa que lo justifique, porque estamos hablando de calibres posiblemente de 25 más o menos. ¿Esto por qué es? Esto es porque es una segunda floración sin calidad. Entonces ha llegado a producirse, digamos, su interés comercial, pero fijaros la diferencia, simplemente por una cuestión de floración. Una primera floración que es lo propio y una segunda floración sin ninguna cuestión de enfermedades ni nada. Además de esta situación que se ha originado, bueno, pues mirad, también tuvimos un pedrisco importante. Digo pequeña porque fue en el momento que estaba la fecundación del fruto, pero claro, al fruto que le alcanzó, pues fijaros los daños que llegó a ocasionarle, ¿no? Con la desaparición del albaricoque, sobre todo el búlida, que era el que mayor implantación tenía en la comarca, desapareció originada desde mi punto de vista por cuestiones climáticas, no por otras cuestiones, porque dejó de ser fértil. Porque ahora mismo los precios son astronómicos, se están pagando muy bien y apenas hay producción. Se ha sustituido por otras variedades, pero no son tan apreciadas o tan demandadas para la industria como podía ser el búlida. El ciruelo es una planta que se adapta muy bien a esta comarca. Todos estos frutales de hueso aunque parecen poco exigentes, pero sí tienen unas exigencias determinantes para poder progresar, y eso lo hemos apreciado en el albaricoque. Todas estas plantaciones de hoja caduca y de estacionalidad necesitan sus horas frío. Si no tienen las horas frío, el árbol no se desarrolla y termina por desaparecer. Posiblemente ha podido ser parte del origen de la problemática del albaricoque. Las horas frías vienen a ser entre 700 y 1700 horas que se computan científicamente por temperaturas por debajo de 7 grados.
Eso está demostrado científicamente, aunque yo creo que a estos árboles le va genial cuando vienen las heladas, Cuando tenemos las heladas de invierno, esos tiempos gélidos, se nota que ese año los árboles van muchísimo mejor. Esta variedad es una variedad, bueno, ciruelo hay muchísimas variedades, 10, 15, 20 variedades. Aquí, sobre todo, se ha puesto esta que es la Claudia Tolosa. Viene a sustituir un poquito a la anterior, que era Claudia. La Claudia es una ciruela que se produce mucho en la zona de Francia. Aquí también se producía algo, pero no tanto, y en la zona de Zaragoza. Pero es una fruta, es una ciruela que ha ido desapareciendo y siendo sustituida por esta, porque esta presenta mejores condiciones organoléctricas y mucha mejor utilización tanto en la industria como para la plaza, como para uso comercial, ¿no? Yo toco madera porque no quisiera que este árbol fuera el sucesor del albaricoquero y dentro de unos años pues vamos a tener los mismos problemas. Es autofértil, con lo cual es bastante prolífica en cuestión de cosechas. Este año tenemos la desgracia, como todos recordaréis, que en los meses de marzo-abril vinieron unas heladas tardías. Eso trajo las consecuencias de que se heló prácticamente toda la cosecha. Vino una pequeña floración posterior, con lo cual la ciruela no ha cogido un gran calibre, no ha cogido una buena calidad, aunque sí hemos conseguido algo de cosecha, pero este año las cosechas han estado diezmadas en todo, porque como consecuencia de las heladas que se produjeron, creo recordar que fue en plena floración, creo que fue en abril. Bueno, otra de las, digamos, de las bondades o de los aspectos positivos que nos puede presentar esta variedad de fruta es que solamente la recolectamos en una pasada, No es como otras frutas que a veces el melocotón hace falta 3 o 4 pasadas. Entonces, lo único que yo haría aquí es una distinción importante, una distinción, digamos que es la única que hay, pero muy importante. Es si el destino final de esta producción es para plaza o si el destino es para industria, para comercializar en la industria. ¿Cuál es la diferencia? Pues los profanos de la materia, al principio era mi caso, me llamaba la atención, y es que las fábricas están más interesadas en el color. Este color característico de la ciruela, este color verde, que lo hace singular y especial de su variedad, le transmite sus propiedades comerciales importantes. Entonces, las fábricas, para comercializar esta ciruela, es fundamental para ellos que no torne al amarillo propio de la ciruela madura. Eso quiere decir que alcanzará menor contenido en azúcares, un contenido de grados Brix inferiores, pero como contrapartida el color lo van a mantener. Es el caso diametralmente opuesto a cuando se coge una fruta, que no tengo ninguna en este caso, que torna al amarillo, propio ya. Este amarillo, a la forma de que se va cogiendo más amarillo, que es el propio del fruto maduro, va subiendo, aumentando exponencialmente los grados Brix, llega a 22, 24, 26 grados Brix, es muy dulce. Entonces, para la plaza lo que se exige siempre son calibres grandes, calibres de tamaño mayor, que pueden ser 45, 50, esta ciruela llega hasta los 55 grados, hasta los 55 milímetros de calibre. Entonces, esos calibres son los que la plaza le interesa dulzor y le interesa calibres gruesos. La industria es mucho menos exigente para eso. La industria, su exigencia fundamental es el color característico verde. ¿Esto qué supone? Importante, muy importante, más importante de lo que la gente puede pensar. Y es que el fruto debe de permanecer en el árbol entre 20 y 30 días más, cuando el fruto es para comercializarlo en la plaza
que cuando se coge para industria. Eso, que podría ser un tema baladí, tiene vital importancia, porque es muy importante para el árbol cuando antes le cogen la cosecha, sobre todo a finales de julio, porque estos árboles son muy prolíferos en la producción. Estos árboles son árboles que están como si fueran uvas, ¿eh? Entonces, el que tú a este árbol lo descargues 20 días antes, quiere decir que con una buena adaptación, con una buena aportación de abonos y de agua, tú preparas otra vez el árbol para la cosecha del año siguiente. En cambio, si lo dejas 20-25 días, al árbol lo agotas. El siguiente año la cosecha va a ser muy bien mala. Bueno, pues aquí tenemos el fruto de nuestro esfuerzo. Como podéis ver, no es que nos sintamos especialmente orgullosos este año, porque los calibres han sido muy pequeños. Podéis apreciar la diferencia de colores, de frutas más maduras, el color más tirando a verde, el color tirando más amarillo. Y muchas de las cuestiones que hemos antes enumerado, de los defectos o de las posibilidades de esto, erosión producida por el trip, un insecto minúsculo, pero que sí hace sus estragos en la floración, porque pica el fruto, deseca lo que es las células exteriores y al final, pues, de esa forma pierde su valor comercial. Heridas o erosiones que sufrió el fruto de pequeño cuando fecundó, puede ser perfectamente la acción del pedrisco sobre el fruto. También se aprecia el porvillo, podéis apreciar en el fruto ese porvillo protector de lo que sería la capa exterior, la piel del fruto, se aprecia bien, pero en general, como decía, es un fruto bastante agradecido. Y en este caso concreto, comparado con el melocotón, que digamos que es el hermano más exigente, es un fruto que en una sola pasada se coge, no hace falta darle varias pasadas. Eso optimiza el costo, evidentemente. Simplemente a la hora de elegir la fecha de recolección, si es para fábrica lo tenemos que hacer última semana de julio, primera semana de agosto, y si es para plaza, pues posterior al 20 de agosto. Aquí fijaros también, llamo la atención la diferencia de calibre de lo que sería una ciruela de primera floración con ciruelas que han venido de floración secundaria, que en su caso no debían de haber progresado, pero este año, como fue un desastre la climatología primaveral, podéis apreciar los calibres simplemente por una cuestión de la floración, ¿no? Un fruto bastante agradecido, está en una producción que puede ser un 20% si acaso. Afortunadamente la cosecha ha sido mala, pero como es de esperar, los precios son altos, son precios muy buenos. Es un árbol que tiene una necesidad hídrica aceptable, dependiendo de la humedad y la meteorología que podamos tener durante la campaña. Este frutal con entre 350 y 500 milímetros de agua por temporada se produce bastante bien. No tiene grandes necesidades de abono, lo típico, es un árbol muy generoso, se adapta bien a los terrenos. Quizá los terrenos calizos no le van muy bien, empiezan a sufrir ciertas carencias mineralógicas de cuestiones de faltas de hierro, de calcio y tal, pero en general es un árbol que se adapta muy bien a nuestra climatología y a nuestro entorno. Es una fruta muy apreciada, entre otras cosas tiene un color característico verde, es un verde de ciruela, un color muy específico de esta fruta. Cuando empieza a madurar va tornando a amarillo y tiene unas singularidades que la hace muy apreciada. Es muy resistente al transporte, muy resistente a la manipulación
es muy resistente a la conservación, es decir, es una fruta que dura mucho tiempo en cámaras o fuera de cámaras. Y luego tiene otro factor importantísimo, y es que con la maduración alcanza un grado de azúcares muy alto. Podemos estar hablando de una fruta que puede llegar a alcanzar en plena maduración 24-25 grados Brix. Porque prácticamente es una fruta que parece que está en almíbar, es muy, muy deliciosa. Además, no me voy a meter en el campo de la dietética porque lo conozco poco, pero sé que es un fruto muy, muy apreciado, desde el punto de vista es muy sano, es un fruto que aporta muy pocas calorías, mucha hidratación, según dicen los dietistas, es uno de los alimentos mayores protectores de alimentos anticancerígenos, porque tiene muchas fibras y antioxidantes. Alto contenido en potasio, bajo contenido en sodio, con lo cual es una fruta muy, muy recomendable y muy saludable. Yo creo que esas bondades le están haciendo que sea un cultivo que se está implantando mucho en esta zona. He pasado antes de puntillas porque sé que este producto no se produce ya prácticamente en Francia, y creo, según los informes que me han mandado, que en la zona del Valle del Ebro, que se producía bastante, han tenido muchísimos problemas y las cosechas también se han reducido mucho. También en la zona de Murcia, que se podían producir perfectamente 5 o 6 millones de kilos, también parece ser que se ha eliminado mucho este producto. Esperemos que no sea por cuestiones climatológicas, y que podamos seguir disfrutando del mismo, porque creo que es un buen cultivo y una buena fuente de riqueza para la comarca. Bueno, además de todas estas características que ya he enunciado, yo también destacaría que es una plantación que no tiene unos grandes requerimientos fitosanitarios. Y claro, tenemos un comparativo enorme, que nos vamos a la otra punta de lo negativo, que es el melocotón. El melocotón es el producto más exigente que existe, diría yo. Este cultivo, llevándolo más o menos bien, siendo curioso, llevándolo más o menos bien, no abandonándolo, es un cultivo bastante agradecido. No suele ser muy atacado por el purgón, aunque sí puede ser atacado por el mismo, con lo cual pues yo diría que en 20 años que yo tengo la plantación, pues quizá he tenido 1 o 2 ataques de purgón, y también a veces localizado, con lo cual no es una plaga como puede ser generalizada en el melocotón, sino que aquí un árbol, 2 años se tratan puntualmente y de esa forma se controla bastante bien. Otras plagas, como pueden ser los insectos, pueden ser la anarsia, sí tiene quizá mayor incidencia, pero no es muy complicada. Con las herramientas que existe hoy, incluso bastante respetuosas con el medio ambiente, como puede ser las prácticas de confusión sexual, se consiguen buenos resultados sin tener que ser agresivo con el medio ambiente. Diría que la plaga más importante, porque es que destroza al árbol, es el gusano cabezudo. Sabéis que es un escarabajo que llega a tener 4 o 5 centímetros de longitud, que hace sus puestas, tiene un ciclo vital de 2 años, hace sus puestas en las raíces, y esas larvas que tienen como singularidad
una protuberancia en una de las extremidades, perforan las galerías de la savia y el problema es que destruyen el árbol, es que lo secan, se lo cargan. Lo mismo, es una plaga que con buenas prácticas metodológicas de agricultura se suele controlar, pero no se puede uno relajar. Por lo demás, no tiene otras grandes problemáticas, es uno de los frutales que yo diría que menos problemáticas presenta. Quizá el envejecimiento, si no es un árbol que lo tratas y lo mimas, suele envejecer prematuramente, y cuando envejece prematuramente es mejor sustituirlo por una planta nueva. Es un árbol que requiere su cariño agrícola, ¿no? No se puede abandonar. Si lo abandonas, el árbol lo envejece, la madera se envejece y ya es irrecuperable. En cuestiones de nutrición, pues es un árbol que a veces presenta ciertas carencias en algunos microelementos, como puede ser el magnesio o puede ser el hierro. Fundamentalmente cuando son suelos desequilibrados, ¿no? Si tenemos suelos con un pH muy alto, que son muy calizos, pues eso a veces bloquea, digamos, los ferratos, y entonces pues hay que hacerle alguna aportación. Pero bueno, con buenas prácticas agrícolas, y una vez que uno ya coge la experiencia de cómo el árbol se va desarrollando, yo diría que es uno de los cultivos que es gratificante el producirlo, en comparación con el melocotón, que es tremendamente problemático. En fin, yo creo que hemos hecho una buena exposición ya de todo el cultivo, y yo como nota final pues sí me gustaría, sobre todo a las generaciones futuras, sabéis que el campo tiene mala prensa en general, es un trabajo bastante sacrificado, tiene sus recompensas, y yo he tenido la suerte de poder alternar mi vida en el campo. Yo soy de aquí, me crié en Cañada de Agra, soy hijo del pueblo, mis padres eran agricultores y he podido hacer una vida profesional paralela, con lo cual he ido alternando la vida de la industria con la vida del campo. Yo animaría a los jóvenes agricultores, a la gente del pueblo, que no pierdan su ilusión y el cariño por las tierras, por el campo. A veces es muy ingrato, pero no debemos de mirar solo los aspectos negativos, también tiene aspectos muy positivos. Y yo me permitiría recomendar algunos de ellos. Sabéis toda la problemática o las situaciones derivadas de vivir una vida de estrés, una vida muy competitiva. Las oficinas suelen ser lugares poco naturales para el desarrollo de la vida humana. Mi consejo es que alternemos el aspecto físico, que la actividad física o la actividad intelectual. Las dos son fundamentales para el desarrollo adecuado de la personalidad, de las personas. En este caso, las personas que hemos nacido en las poblaciones rurales, tenemos la gran suerte de que nos ha sido dado una cultura y un aprendizaje que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos. Eso no es gratuito ni es baladí, darle su importancia, porque un niño que ha nacido en la ciudad, eso no lo va a tener nunca. Pero esto que mamamos aquí, la gente del pueblo, los que procedemos de las áreas rurales, tiene un valor importantísimo. No debemos de ser indolentes, no debemos de ser conformistas, y sí debemos de desarrollar nuestra vida, nuestra cultura, y no de caer en cuestiones conformistas que al final hacen que tengamos un mal desarrollo. Que no abandonemos nuestra tierra, que sigamos criando y que sigamos cultivando. Y es verdad que hay que reciclarse, porque hoy aquí hay jóvenes agricultores en esta comarca que no se parecen nada a la actividad agrícola que había hace 20-30 años. Aquí las explotaciones hace 20-30 años eran explotaciones pequeñas, de 8 hectáreas, 10 hectáreas. Sabéis que esto procede de aquello que se llamaba el Instituto Nacional de Colonización, los planes de desarrollo del año 60 y tantos. Y hoy, pues la mayoría de los agricultores han vendido sus explotaciones, y otros agricultores que se han quedado, pues manejan cantidades de hectáreas increíbles, y la producción es totalmente industrializada. Pero yo sigo manteniendo las propiedades que más o menos cogí de mis padres, 2 o 3 pequeños trozos de terreno, que estamos hablando de 20 hectáreas, no más.
Y 20 hectáreas, si uno le tiene cariño en la tierra, amor a la tierra, pues puedes tener una economía subsidiaria, una economía paralela a tu actividad principal y que no permitimos que la historia que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos desaparezca. Y yo invito a los jóvenes agricultores, a los hijos de Cañada de Agra, de los pueblos de aquí de colonización, que no abandonen esto, que esto tiene un valor importantísimo y es la herencia y el conocimiento que nos han transmitido nuestros padres. Vamos a continuación a ver qué nos cuentan todos ustedes a través de las redes sociales y mediante las instantáneas que cada semana recoge nuestra compañera María Gil. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampo. En Instagram, @abriendocampo_CLM. En Facebook nos encontrarás como Televisión Ellín. Y si no tienes redes sociales, puedes enviarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Antonio desde Ellín nos pasa estas fotos de la conserva del tomate. Desde Ellín también nos manda la siguiente foto. Belén nos pasa esta foto de sus primeros higos de la temporada. Ahora vamos a ver las siguientes fotografías. Sandra desde Lieto nos pasa estas bonitas fotos. Y por último estas imágenes. Nos pasan estas fotos de la elaboración del vino verdejo desde la microbodega Doble Pérez. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Pues bien, ha sido todo por esta semana. Recuerden, en la próxima cita con la actualidad del campo, aquí en nuestro programa dentro de 7 días. Les esperamos en Abriendo Campos. Feliz semana y hasta el próximo jueves. Adiós.